Ahí sí. Pucha, ya. Ahora sí. Gracias. No sé quién me lo dijo. Ya. Angelín. ¿Me están viendo o no? Hola, hola, Hola. hola, hola a todas. Hola. Primero que todo, creo que hay que, sí, puedes ampliar la imagen, Vanessa. Ampliar la Yo creo, imagen. de lo que veo, Sí, ajá, sí se puede. Ahí. de lo que alcanzo a ver, una es la primera a la izquierda que han hablado ya del tema de servilismo, podría decirse, ¿Ya? que está enfocado en la mujer que está ahí entregando servilmente o cocinando, a la ¿Ya? izquierda. Y la otra que me llamó también la atención es la justamente que han hablado varias niñas del body Contésteme. positive, Estoy ocupada, ¿Ya? dígame. que es el tema de ahora que se ha dado mucho en las distintas influencers de el positivismo en el cuerpo, aceptar el cuerpo tal como es, digamos. Eso es mi aporte. Eso es. Perfecto, gracias. Creo que eres Angelino, ¿no? Que a veces no Sí, alcanzo a verlas a todas. Ya, gracias, Angelín. Becky, ¿algo que de alguna publicidad que no hayan dicho? Mira, yo estaba viendo, también tenía la de Calvin Klein, que es un estereotipo de belleza que se dio mucho y trajo muchos problemas. Yo que trabajé con jóvenes, chiquillas, entonces, como no sé quién dijo, era tan peligroso porque las chiquillas caían en anorexia, en bulimia, para lograr parecerse a estas chicas, ¿no es cierto?, con una extremada delgadez. Además, aquí, o sea, lo que a mí me dice esto, la niña está diciendo, yo soy regia, estupenda, y por eso uso Calvin Klein y todo, ¿me entiendes? Lo otro que me llamó la atención también es la de la mujer que está aquí abajo en la moto, ¿ya? Esa foto es extremadamente sexual. Sí, La moto pasa a ser ahí como el hombre, digamos, y la chica sentada encima de él, o sea, también es lo mismo, o sea, sí, este es un mensaje para el hombre, usa esta moto y vas a tener estas mujeres encima tuyo, así lo exactamente. veo yo, ¿ya? Ahora, ahí también. Y la otra, la que está aquí en la cocina, si ustedes se dan cuenta, ella parece que está usando esto para barrer, digamos, como micrófono. Parece que estuviera cantando, ¿verdad? Me da la impresión por lo que logro ver. Sí, Entonces, la mujer ahí totalmente entregada ¿cómo se llama? A la cocina, a la limpieza. En esa época no podemos recordar que no todas eran mujeres profesionales, ¿verdad? Entonces claro. mandaban, entonces le decían a la mujer a través de esta foto que había que estar feliz, po, cumpliendo nuestro rol de dueña de casa, limpiando, está incluso hasta con delantal, y como te digo, está en la cocina y está cantando, feliz haciendo eso. Entonces ahí me da la impresión, a mí por lo menos, que ese es el mensaje que esta foto, ¿cómo se llama?, nos da. Transmite. Y la otra, claro, hoy todas me llamaron la atención, como Ya, decían unas pero una sola, porque así podemos, Becky, todas podemos charlar, porque realmente si ya, no, una solita, y con eso estamos súper. ya, listo. ¿Ya? Eso Vamos sería, con Anita. Karen. Karen, Acuérdate que tienes que abrirle tu... tenés razón. Espérate. Ahí, ¿no? Ah, espérate, que ahí, ay, Ahí no sí. sé. Pero mientras le... Sí, Karen, ¿Aló? sí, Sí, dale. ya. Una imagen y unas palabras de la Sí, imagen. sí.
Sí, yo me quedo con donde aparecen muchas chicas con diferentes tallas que yo encuentro de que, mire, yo encuentro aceptación, dignidad, porque a pesar de que ellas no tienen la misma talla, no tienen el mismo cuerpo, igual pueden lucir bellas y yo creo que ellas sí se aceptan y creo que sí pueden ser dignas como mujeres. Es lo que pienso Excelente, yo. ¿Ah? excelente. Gracias, Karen. Ya, Excelente. Alejandra, ya, que es Magalí. que tenemos que aceptarnos como somos. Sí, me llaman toda la atención en su estado de, pero me llama profundamente la atención la Cristal. Bueno, yo soy una persona con textura gruesa y siempre me ha tocado pelear y dar la lucha por eso, por ser gorda. Ya. Y Ya. las veces que logro hacer algo, que logro defender un ideal o que logro quedar en algo, por lo general es porque necesito hablar. Si no hablo, no quedo. Necesito hablar y necesito hacer ver que soy tal cosa. Y esa imagen de la cerveza Cristal me ha chocado desde niña. Siempre me ha molestado esa imagen porque siento que es todo lo contrario a lo que las mujeres deberíamos aceptar en un derecho a figura, por lo menos. Siempre me ha hecho ruido esa mona de cristal. Ok. Es diferente que sea la modelo, que no tengo idea quién es, pero Sí. siempre nos dan así deberíamos ser. No soy así, pues, no soy así. La gran mayoría de las chilenas no son así. No son así. Ya, sí, súper bien. Y Cambur, ¿quién es Cambur? Que yo no la tengo en el nombre. Vanessa, soy Paola. Paola. Paola, ya. Sí. Bueno, hola. A Hola. mí me llamó la atención, bueno, todas. Yo fui criada por una persona de los años 50, así que me familiarizo mucho con esas imágenes. Pero la tercera, en la parte superior, la que está en la mitad, Ya, que es con la la mujer, textura. sí, con el maquillaje, me parece que es un fetichismo hacia el cosmético, a todas, porque me incluyo. Tenemos una fascinación con el cosmético, que aunque yo no me maquillo mucho, pero igual típico, las pestañas, las marcas, el colorete en los pómulos, en los labios pintados, eso es una imagen muy norteamericana, una apariencia que no es real, porque pues nadie nace así. Entonces, bueno, la publicidad norteamericana y europea hace que nosotras sigamos ese fetichismo y Recoge la ropa que botaste, por favor, ya. prácticamente endiosando estas marcas de cosméticos. Claro, claro. Sí, muy buena apreciación esa. Y hay una de la que nadie ha hablado todavía, pero vamos, creo que la última, que si me queda alguien en el tintero, es Caroline Cerecedo. Carolina, perdón. Pucha, a mí la verdad es que lo primero que vi cuando pensé en la mayoría de las imágenes fue en cosificación y en estereotipos. Yo Sí. creo que esas son las dos palabras que más resaltan porque puede que haya alguna que otra variedad dentro de todo, pero yo no sé si esa publicidad de Perfect Body es como igual para vender un producto. En el fondo igual hay un proceso de cosificación que te lo venden como de libertad. Entonces, me pasa que a mí personalmente la que más destacó a mi vista, pero es por un tema como de adoceando la memoria, la de Cristal, porque recuerdo haber visto esa misma publicidad cuando yo era niña, o cuando yo era, sí, cuando yo era niña, como que la recuerdo históricamente en mi memoria, como con esos colores, con esa pose, como que creo que la han usado muchísimo, o la usaban así. Entonces, eso, esas son mis dos palabras, como cosificación y estereotipos. Ya, perfecto. Creo que nadie quedó sin hablar, ¿verdad? ¿O hay alguien que me quedó ahí? ¿Hay alguien más? La idea es que la gran mayoría de ustedes han dicho factores comunes de estas publicidades, pero me gustaría ir un poquito más allá de ver la información explícita, sino que empezar a inferir qué nos pasa a nosotras y a nosotres con estas imágenes. En primer lugar,
hay un factor común que muy pocas damos cuenta de ello, porque nos parece natural y lo tenemos muy internalizado, que es que la mayoría, excepto en dos imágenes, digamos, en una imagen, en dos personas, la mayoría son blancas. La mayoría son mujeres blancas, son mujeres occidentales. Acá no hay ninguna mujer oriental, ninguna mujer africana, no hay, y la mayoría, como les decía, son blancas. Solamente en esta imagen que vemos de acá, hay una mujer morena, hay dos mujeres morenas, y que generalmente todos los códigos en el lenguaje que nosotras usamos están aquí, en estas imágenes. Desde la cosificación de la mujer hasta lo que se supone que es una diversidad y una inclusión, porque va de la mano con que en el año 2005-2006, que fue cuando se hizo esta imagen del Perfect Body, ya teníamos que empezar gráficamente y digamos, comunicacionalmente a comenzar a incluir mujeres que no estén dentro de los estereotipos de imagen que siempre tuvimos, como en el caso de Calvin Klein o como en el caso de Cristal. Pero fundamentalmente, esto, como bien decía Carolina, tiene que ver con un mensaje publicitario, porque en el denominador común de las mismas publicidades actuales, las mujeres en general son bellas, son blancas, son rubias, tienen atributos físicos que no corresponden. ¿Puedo decir algo chiquitito? Algo chiquitito nomás. Termino la idea. Que no corresponden con, en general, con las sociedades que nos representan. Porque yo no he visto en América Latina imágenes de mujeres que no sean blancas o que tengan una contextura distinta a la del estereotipo. Esto es una parte de un mundo publicitario que todavía no se termina de quebrar, ¿ya? Dime, Pamela. Solo decir también que veo muy poco pelo, casi nada de pelo en el cuerpo. También. Y ahora sí, en mi círculo, por ejemplo, de amigas, por lo menos ya es súper natural tener pelo en la axila o en las piernas, pero la publicidad todavía no, que las propagandas de depilarse las piernas, se depilan las piernas sin pelo, porque no pueden soportar ver pelo. Eso no. Pamela, estupendo lo que acabas de decir, y además a eso le podemos agregar algo más. Ustedes recuerden que todos los, digamos, todo lo que le pasa a las mujeres no está nombrado. Por ejemplo, cuando las mujeres tenemos nuestra menstruación, nos dicen en esos días, pero no hablan de menstruación, no hablan de incomodidad. Si nos dicen que en esos días podemos usar toallitas, tampones o cualquier tipo de instrumental para poder andar más cómodas. O hablan de nuestro genio, o hablan de algún dolor corporal, pero nunca muestran, incluso los líquidos que muestran son de color azul, nunca son rojos. Entonces eso nos da esa forma de cómo nos ven fundamentalmente en un medio masivo de comunicación o en un medio publicitario, cómo nos ven, ¿ya? Igual es fuerte lo que decía usted, profesora, recién. Dice que en la foto se ven mujeres bonitas. ¿Y el resto de las mujeres qué somos? ¿Qué percepción hay entonces de la belleza? Para ellos esas mujeres son bonitas, pero resulta que esas mujeres bonitas lucen las cosas, pero las cosas las usan después todos los tipos de mujeres.
Por supuesto, Eh, yo yo, no yo estoy creo, diciendo que los que sean acá son bonitas. Eso es lo que nos yo creo, muestra la publicidad, no lo que yo creo. yo No, creo, pues a eso yo me creo refiero, no, a eso me refiero, profesora, a a eso me refiero a que cuando las eligen o cuando se hacen esos castings es porque buscan a las bonitas, pero Claro. finalmente promocionan las bonitas, las usan todas las mujeres comunes y silvestres, a eso voy. No a que usted lo haya Yo dicho, creo sino que que todo el mundo cumple, pues, para que todo el mundo Cumple con el compre. prototipo nomás, po. Nada más. chicas, miren, yo quiero acotar algo. Ahí en otros países lo que pasa es que lo que pasa en Chile es muy singular. Aquí se muestra una raza que no existe. En realidad, étnicamente, las chilenas y chilenos tienen rasgos indígenas, no son altos, la piel es color canela o más tostada, entonces muestran una imagen de personas rubias, altas, o sea que es absurdo porque otros países caribeños tú no encuentras eso, tú ves publicidades donde hay afroamericanas o donde hay indígenas, ¿sí? Entonces es como una especie de subvaloración étnica y de, oye, Eso es prácticamente arribismo nomás. Eso es de arribismo publicitario. cercenar una raíz, ¿sí? Y eso se hace aquí. Yo no sé qué pasa en Argentina, por ejemplo, pero eso me llamó mucho la atención, Mira, muchísimo. es interesantísimo lo que está diciendo Paola, porque además de poder decodificar las imágenes y todas las palabras que ustedes han dicho y de hablar de la publicidad, estamos decodificando también una cultura que siempre nos ha invadido y que siempre nos ha, digamos, querido imponer algo arbitrariamente. Y lo que dice Paola tiene mucha razón. En Argentina, en el caso de Argentina, las modelos fundamentalmente, claro, la estructura social de Argentina y de Uruguay son distintas, porque hay sí en las provincias de Argentina un componente de, no hay tanto componente de pueblos indígenas, ¿ya? Hay toda una estructura ahí un poquito distinta, pero sí en algunas provincias hay una tez un poquito más, no sé, no hablamos de tez clara ni oscura, a mí me carga eso, pero los rasgos en los extremos, por ejemplo en el norte de Argentina, sí, son más parecidos a hermanos bolivianos, a hermanos peruanas o paraguayas, pero no hay no existe esa mixtura como en Chile, donde hay más carga indígena. Entonces, pero siempre en las publicidades en Argentina son publicidades de modelos rubias, altas, que tienen mucho de decir para la capital, para Buenos Aires, pero no para el resto de Argentina. Pasa exactamente lo mismo que acá. ¿Sí? Entonces, frente a estas imágenes, ustedes han hecho ya un trabajo de decodificación de palabras y de conceptos que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con las intervenciones que hace la publicidad en las imágenes para el consumo y que tiene que ver con una cantidad de cómo se ha utilizado la mujer a lo largo de las décadas para instrumentalizar o para influenciar en el consumo. Frente a esto, yo les quiero mostrar ahora, en 10 minutos más, y con eso vamos a terminar para darle cabida a Carolina al taller de escritura, quiero compartir con ustedes un link, un video que dura 10 minutos. Como sabes,
La historia ha sido construida considerando al hombre el sexo No se está fuerte, viendo, y a la mujer Vanessa. el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente. Y además, esa diferencia se ha hecho pasar como Vanessa, algo que se da por No se ve nada. no se está viendo. basándose en esa superioridad. Estás compartiendo la PPT, no el video. Ah, perdón. ¿No se está viendo? No. No se está viendo. Solo se escuchaba. Se escuchaba solamente. Ya, perdón. A ver. Ya, entonces esperen. Ahora sí. Y lo más gracioso de esto es que este video, que tiene que ver con el feminismo, es dicho por un hombre. ¿Ya? Pero Como todo, niña, como todo. lamentablemente... Las leyes de aborto las discuten hombres. Exactamente. A ver Quizá ahora... ahí el desafío es como de nosotras mismas buscar referentes femeninos, por ejemplo, para manifestar estas cosas, po. Como que si hablamos de que los hombres lo hacen, es porque nosotros igual los usamos. Entonces quizás ese es el desafío también. Exactamente. Yo igual, De acuerdo. este es el único que está hecho por un hombre, los demás son todos referentes que hicieron por mujeres, pero la verdad que igual está hecho en 10 minutos y no sé por qué no lo puedo... A ver, Cuando aprietas compartir pantalla, tienes la opción de poner que se comparta absolutamente todo lo de tu PC, o puedes poner una ventana. Y si tienes abierto el video, debería aparecerte la opción de ese YouTube, si es que está en YouTube o en la está plataforma. en YouTube, incluso se los mandé el link. Está mandado el link. Aquí. Ay, no. A ver. No se ve nada. Espérate. Ay, pero si yo lo tenía para que lo podamos ver, lo había descargado y todo. A ver, aquí. Si no lo pueden ver, escúchenlo. ¿Sabes? La historia ha sido construida A ver. considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente. Y además, esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural, algo que se da por naturaleza. Pues bien, el hombre, basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas, sociales y culturales y ha dejado a la mujer la función de crianza de hijos. Estoy y cuidado de la intentando casa. Bueno, que lo y vean. satisfacción sexual. Y eso durante siglos y siglos y siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas y protestas. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por romperla. El movimiento feminista. Vanessa, busqué el link en YouTube y si me dejas o me permites compartir pantalla, yo puedo proyectarlo. Dale. Lo encontré. Dale. A ver, voy. ¿A dónde? Acá. Buscas participantes, mi nombre, y pones algo de anfitriona u hospedadora. ¿Tú eres? Carolina Serendero. Espérate, no, si yo te pongo ahí, te pongo en la imagen. Ya sé cómo es. Carolina. Quieto, por decirlo. Carolina, ¿a dónde estás? Carolina. Ay. Acá. Ahí sí sufro, te juro que sufro. Entonces, ¿dónde te pongo, Carolina? Acá, en Mark Hots, ahí está. Sí, eso. Eso, ahí estamos. Carolina Ahí me va a está. ayudar. Voy a ponerlo y ustedes me dicen si la ven, ¿ya? Dale. Carolina Sendero. No, pusiste a Verónica, de hospedadora, Ay, porque a mí no me deja. a ver. Lo otro que puedes hacer es en la parte donde dice compartir pantalla, dice como permitir que como difundan múltiples pantallas, una cosa así. No recuerdo muy bien lo que dice. Pero ahora me dice... No me permite. Oh. Es que ahora Verónica es la anfitriona. Ay, Verónica, ¿puedes hacerlo tú? Mira, voy a poner el link que encontré en el chat
Sí Verónica, lo puede como copiar cualquier persona. Verónica, ¿Sí? tú tienes que, a ver, tienes que ir donde está Carolina Cerecedo Ya, y en los perfecto. 3 puntitos poner Ya. ¿qué, Carolina? Es como hacer anfitriona o hospedadora. No recuerdo bien si... Una de esas dos. Dice, Claro. Hacer Tiene que hospedadora. ponerla como Hola. hospedadora. ya, Esta es mi compañera. Esa es mi compañera, ¿vi? Y ahora Esta es mi sí. compañera. Tengo más, sí. Ya, miren. Sí, Entonces, sí. ustedes me dicen si la ven. ¿Se ve? sí, Sí, Ya. sí. Dame un Dale. segundo para... Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Ya, y me dicen si se escucha bien. Como sabes, la historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente. Y además, esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural, algo que se da por naturaleza. Pues bien, el hombre, basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas, sociales y culturales, y ha dejado a la mujer la función de crianza de hijos y cuidado de la casa. Bueno, y de su satisfacción sexual. Y eso durante siglos y siglos y siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas y protestas. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación, y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por romperla: el movimiento feminista. Empezamos. Estamos en el siglo XVIII, en el Renacimiento. Te sitúo. Si eres mujer, tu labor natural es cuidar de la casa, criar a los hijos y practicar sexo con tu marido. Eso sí, no puedes estudiar, votar ni tomar decisiones familiares, ni siquiera con quién te casas. Si trabajas, el dinero es para tu marido. Flipante, ¿no? Bueno, entonces surge la Ilustración, principalmente en Francia, un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales independientemente de la clase social. Como recordarás, esto lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero, tachan, en esa declaración hablan exclusivamente de los derechos del hombre sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden cómo, habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, la mitad de la población, son excluidas. Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales dando lugar a la llamada primera ola del feminismo. Ya verás. Por un lado, Olympe de Gouges. Ella coge el texto y lo replica. Escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otro lado, Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el texto que funda el feminismo. Fíjate lo que dice. La diferencia entre los géneros, hombre y mujer, no es algo natural, como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por tanto, aboga por una educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Por cierto, la hija de Wollstonecraft fue Mary Shelley, autora de Frankenstein. Curioso, ¿eh? Ante estas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance, se responde con una dura represión. Olympe de Gouges, por ejemplo, es guillotinada. Muchas mujeres encarceladas. No se permite que se reúnan más de 5 mujeres en la calle. Y espera, que esto sigue. A principios de 1800, el Código francés o Código Napoleón, que se extiende por toda Europa, exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos y les deja sin derechos civiles ni políticos. Increíble, ¿eh? Ya ves, las cosas, en lugar de mejorar, se ponen peor para la mujer. Eso sí, a pesar de esta derrota, las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Espera que te sigo contando porque llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Y esta ola ya no es un movimiento solo intelectual, pasa a ser un movimiento de acción social. Ya verás. El movimiento sufragista surge en los 2 países anglosajones y luego estos van influyendo en el resto de países. Vamos por partes. En Estados Unidos, las mujeres han luchado por la independencia de su país. Ahora se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Bueno, pues 4 mujeres viajan a Londres, al Congreso Antiesclavista. Pero no te lo pierdas, no les dejan participar por el hecho de ser mujeres. Al final, les dejan hacerlo tras una cortina. Indignadas, toman conciencia de su desigualdad como mujeres y, de vuelta al país, 2 de ellas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, comienzan su lucha, ahora ya, a favor de los derechos de las mujeres. En 1848, en Seneca Falls, frente a unas 300 personas, exponen la Declaración de Sentimientos. Reivindican recuperar todos los derechos civiles, como la igualdad de educación,
Y como sabes, el voto. Hacen especial hincapié en esto último porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos, pero no te creas que fue algo sencillo, porque durante años y años son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo, pero aquí se cansan antes, y tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción, y encima lo hacen fuertemente, a través de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. ¿Sabías que se les debe a ellas la invención de estos métodos de lucha? Vaya. Y primera victoria. Poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener el voto por diferentes países del mundo. En Inglaterra lo consiguen en 1918, eso sí, solo para mayores de 30. En Estados Unidos, en 1920, aunque solo para las mujeres blancas, y 80 años después de Seneca Falls. Y así le seguirán otros países. Pero espera un momento, el movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. ¿Y el resto de mujeres? Bueno, pues empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como Sojourner Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer. O Flora Tristan, mujer socialista que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufren, de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado. Y es que precisamente ella puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. Te cuento, el feminismo socialista cree que para que la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista establecido. Esto es complejo, pero me interesa que sepas que empiezan a distinguirse dos ramas dentro del feminismo, una que busca la igualdad de derechos y otra que pretende cambiar todo el sistema establecido. Luego lo verás más claro. Bueno, pues ahora llega un periodo donde el movimiento feminista se paraliza. Estamos en el periodo entre las dos guerras mundiales. Las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar en la universidad y muchas se desmovilizan. Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo, Simone de Beauvoir, en Francia. En 1949 escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencias. Este es una pasada de libro, ya que es el estudio más completo sobre la condición de la mujer. Con su famosa frase, no se nace mujer, se llega a serlo, nos dice que no es cierto que a las mujeres se las defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo que tendrán que cumplir para ser consideradas precisamente mujeres. Y más cosas. Habla del androcentrismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas, y la mujer siempre es lo otro. De esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Piénsalo un momento, ¿a que lo ves claro? Ha comenzado la tercera ola del feminismo. Volvemos aquí. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tienen todas las comodidades para ser amas de casa felices. La publicidad lo deja claro, pero empieza a pasar algo. Miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en el alcohol, viven ansiosas. ¿Qué está pasando? Pues entonces llega Betty Friedan, una socióloga que escribe Mística de la feminidad, donde pone nombre al problema que no tiene nombre. Explica que estas mujeres viven insatisfechas en ese estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es un bestseller. Muchas mujeres entienden lo que les pasa y comienzan a construir un estilo de vida nuevo. Buena Betty. Pero ella no se queda ahí. También pasa a la acción y organiza junto con otras mujeres Now, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces, y que ha ido creciendo hasta la actualidad. ¿Qué buscan? Mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Comienza el feminismo liberal. El feminismo liberal describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una explotación u opresión. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues luchar por cambios hasta lograr la igualdad entre los sexos. ¿La mujer no tiene espacio en la vida pública? Pues hagamos lo posible por incluirla en el mercado laboral y en los puestos de poder. Son los años 60. Seguimos. Se han conseguido los derechos fundamentales y las mujeres empiezan a ocupar puestos de poder. ¿Pero ya está? No, porque ¿qué pasa en el ámbito privado dentro de los hogares? Pues hay malos tratos, desigualdad de reparto de tareas, explotación económica. Es como si se reprodujera dentro de las casas la misma relación de poder del hombre hacia las mujeres que fuera de ella. Cada vez hay más conciencia de esto y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación. El feminismo radical, pero no te confundas, radical de raíz,
porque el problema hay que resolverlo desde ahí. ¿Y cuál es la raíz del problema? El patriarcado, el sistema de dominación del hombre sobre la mujer, que se produce en todos los ámbitos: familiar, política, económica, social, científica. ¿Te suena el movimiento de liberación de la mujer? Pues pertenece a esta corriente. Varias mujeres se organizan y llevan a cabo grandes protestas públicas como las que hacen a los certámenes de belleza, que lo consideran una cosificación de la mujer. Pero van más allá, y este movimiento también crea espacios propios como centros de mujeres maltratadas, de defensa personal, ginecológicos, guarderías. El feminismo radical consigue que las mujeres del siglo XX vayan cambiando el día a día de sus vidas, hacia la liberación. Y como te he dicho, ya tenemos las dos grandes posturas feministas de las que te he hablado antes. Recapitulemos. Las feministas liberales buscan la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre. Las feministas radicales van más allá y quieren romper el sistema patriarcal en que vivimos. Comienzan entre ambas posturas ciertas diferencias. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tú, mujer, subes un selfie a redes sociales en una postura sensual? Pues para el feminismo liberal, genial. Estás desafiando al sistema, que espera que te comportes de forma recatada. Estás empoderándote. El feminismo radical piensa otra cosa. Respeta tu foto, eres libre de hacer lo que quieras, pero no cree que estés desafiando nada, porque te mueves dentro de los esquemas patriarcales impuestos del sentido de belleza de la mujer y feminidad. Vamos, que el sistema de poder se sigue manteniendo. Llegan los años 90. Vale, siguen los avances. Pero veamos, hasta ahora es como si el feminismo hablase siempre de un prototipo de mujer. Pero una cosa, ¿qué pasa por ejemplo con las mujeres transexuales? ¿Y las musulmanas? ¿Africanas? ¿O asiáticas? Pues bien, a partir de ahora se toma conciencia que no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas. Y surgen nuevos y múltiples feminismos, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. Feminismo negro, feminismo poscolonial, transfeminismo radical, ecofeminismo, teoría queer. Ya no existe un feminismo único. A lo largo del siglo XXI se va adquiriendo una mayor conciencia en la sociedad general de la desigualdad de la mujer y surgen movimientos sociales como el movimiento Me Too, donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abuso por hombres, o las manifestaciones y huelgas multitudinarias del 8 de marzo de 2018, en el Día Mundial de la Mujer. Se ha logrado mucho, pero a día de hoy no se ha consolidado la igualdad entre hombres y mujeres. Sigue habiendo violencia de género, las mujeres siguen cobrando menos por el mismo cargo laboral, y los puestos relevantes en el mundo de la política, militar y económica siguen siendo mayoritariamente de hombres. Hemos llegado a la actualidad. Ya, chiquillas, nos hemos recontrapasado y la verdad que me tiene muy preocupada porque Carolina está esperando. Así que les voy a mandar, les mandé todo esto en correo, les voy a mandar la actividad que quiero que hagan con este video. Así que me empiezo a despedir, espero que estén muy bien y aprovechen ahora la clase de escritura. Un abrazo. Gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Vanessa. ¿Cómo están, chiquillas? Hola. Conina, confírmame que tienes la hospedación. ¿Cómo hospedadores? A ver, veamos. Voy a... Sí. Está bacán. Sí, puedo. Ya. ¿Todos recibieron el resumen de contenidos? Sí. Sí, qué bueno. Gracias. Oye, ¿y cómo les fue con la tarea de la semana pasada? Yo hice 2 frases. O sea, como empezar un libro, algo así, o el autor, o la... Sí, era hacer una frase con la primera palabra, la que era más relevante para nosotras. Yo hice una, pero me causó tanto dolor que no fui capaz de enviarla en realidad. Así que voy a cambiarla por otra, porque me siento como desnuda en ese aspecto. Ya. Ya la mandé. ¿Cómo? Verónica Ramírez, yo la mandé. Sí, yo la vi. Sí, me llegaron como 3 tareas. Me llegaron bien poquitas. Pocas, ¿ah? Pero sí, leí los correos y bueno, por eso también quería preguntarles cómo les había ido, porque no es una tarea tan fácil cuando uno empieza a hablar de sí misma, ¿ya? Es súper fácil y técnico hacerlo sobre otras cosas, pero sobre uno mismo es más complejo.
Yo la idea que tengo es de poder entregarles las herramientas y de que cada una de ustedes pueda ir haciéndolo de acuerdo a su medida, pero que de todas maneras y sí o sí vayamos avanzando, cada una a su tiempo, o tal vez como sanando a la vez en este proceso algunas cosas que pueden ser difíciles de abordar, porque, no sé, por ejemplo, si Paola dice que le causó tanto dolor hacer solo esa primera frase, que la quiere cambiar, una opción es cambiarla para evitar el dolor, pero otra opción también es aceptarla, hacerse amiga de esa frase. Porque si nosotras consideramos que estos textos van a estar en un libro que vamos a publicar a fin de año, también hay que pensarlos con cierta generosidad. Yo se los decía a las chicas del año pasado, que tienen que pensar también en el... No las veo, chiquilla. Espera un poquito. que tienen que pensar también en quién va a recibir esos textos. Es que a veces algo que puede resultar un poco doloroso puede ser a lo mejor muy gratificante para otra persona que lo vaya a recepcionar. Son procesos, hay que irlos trabajando, soltarlos, hacerse amiga, abrazar los dolores, qué sé yo, pero puede ser a lo mejor que dentro de ese dolor esté también el acto de generosidad. No le digo que, o sea, en este caso no me estoy refiriendo a la Paola solamente, eso por si acaso, como que para todas, ¿ya? O si no, ya derechamente, sí, también se puede cambiar, efectivamente, ¿ya? Son decisiones personales, pero, bueno, hay que considerar ese tipo de cosas. Me voy a ir a lo técnico, porque yo les decía, cuando les presentaba el taller, que la parte técnica a nosotras nos iba a regalar, digamos, la confianza que necesitamos muchas veces para escribir un texto, porque igual da susto, po. Yo sé que da susto, o sea, escribir algo que después lo va a leer mucha gente, o un libro que uno no sabe, nace en las manos de uno, pero no se sabe a quién va a llegar, da cosita, po. Da cosita y... entonces yo quisiera transmitirles por lo menos... No veo absolutamente Karen, nada. puede ser que se... Karen, ¿pero nos está escuchando? Estoy escuchando. Ya, vale. Es Sí, que pero a no veo. veces, cuando la señal no está muy buena, se va a la imagen. Nada, está todo en negro la pantalla, pero estoy escuchando igual. Ya. La cámara de ella la tendrá ella misma bloqueada. Puede que ella tenga bloqueada su cámara. ¿La revisó? Bueno, pero cuando uno bloquea el detener video, se detiene para una, pero no para el resto. No, pero cuando dice, sí, pero ahí No veo resulta nada de que yo. tú no... No veo a mis compañeras tampoco. Ahí las vi recién. Ahora sí las veo, pero el video no lo veo. O sea, no la veo a la profe, estoy viendo a mis compañeras. Pero escúchala mientras, po. Ya, ¿Estás ya, del celular? Sí, yo tengo celular. Ah, Pero ya. no- Sí, no por eso importa. nunca del celular no se ven todas. Ya, no importa, no importa. La escucho igual. Ya, bueno, no vamos a ver ninguna imagen en todo caso. Ya, retomando la idea, yo les decía que lo importante es que fuéramos adoptando confianza para poder escribir. Y por lo tanto, yo este primer mes lo voy a dedicar exclusivamente a la parte más teórica. Y yo les decía que íbamos a empezar a tejer, por eso era súper importante que tuviéramos la primera frase de nuestro texto. ¿Ya? Yo revisé algunas frases de las que ustedes me mandaron, de las poquitas que me llegaron, y creo que es súper importante un poco guiarse por los tips que les di en el resumen de contenido,
en el caso de los verbos, que tienen que estar en tiempo presente, o bueno, los detalles en realidad son varios, les di creo que son como 6 tips para empezar a escribir. Fíjense harto en eso, porque si no, de repente, si uno lo piensa en el receptor, puede ser que resulte un poco complejo entender si nos estamos refiriendo a un autorretrato o no. Yo les di también en ese resumen 2, en este caso, poesía de mujeres chilenas, en donde aparecía esta figura del autorretrato en esta forma, ¿cierto? ¿Tuvieron la posibilidad de leerlas, esas 2 poesías? Sí. Sí. Yo la leí. La de Cecilia Vicuña me encantó. La de Cecilia Sí, Vicuña. es una descripción Sí. física. Sí. Sí. Muy, muy buena. Yo también las leo. Sí, son bonitas las 2. Bonita. A mí también me gustaría detenerme un poco en la de Esther Mate. Sí. Porque creo que ella igual se describe bastante bien. No sé si tuvo la intención de hacer un autorretrato cuando lo escribió, pero realmente le quedó bastante bueno eso. Voy a mostrar acá porque es una poesía breve. Voy a bajar aquí. Ay. A mí también me pasa, chiquillas, que yo me quedo un poco como en el pasado. Me cuesta, porque ahí yo veo el texto, pero lo veo como abajo, como que no se estuviera compartiendo bien. No, no está centrado. Quizás No está pone centrado. habilitar edición. ¿Ya? O habilitar edición para moverlo y el otro ciérralo. El Ya. que dice suscripción expirada y ahí debería volver. Debería volver. A ver. Pues me es difícil. No es tan fácil manejarse con esta nueva forma de comunicación. Se le va a encollar a uno. Tiene que ir aprendiendo de a poquito. Sí, y yo soy un poco, hoy estoy como viejito vascuero, que tengo la estufa encendida, pero parece que es demasiado. Estamos todas Yo igual soy acelerada, pues entonces como que si no se abre luego ya como que me gusta ir a otra cosa y listo, pero ya, voy a esperar un poquito. Ahí le puse habilitar edición, a ver si se abre. Pero están viendo la parte de abajo del texto, ¿cierto? Sí. Si tienes dice, problemas, igual te la puedo presentar, como para todas. Vale. Pero en realidad me interesa esa primera frase, donde dice, sobreviviente de las lluvias, hija del sueño, traspasé los mares hacia el mito y la vigilia. Me gustaría pedirles que comentaran hasta el primer punto seguido. Yo creo que lo que ella primero está diciendo de qué lugar de un territorio es, cuando dice sobreviviente de las lluvias, yo inmediatamente la asocio a una persona del sur, que ahí llueve demasiado. Entonces me da la impresión de que ella puede ser de una ciudad muy austral, como Temuco, Puerto Montt, Valdivia, donde llueve demasiado. Creo yo, puede que sea una metáfora de ella, pero en lo literal, eso es lo que yo pensaría. También se me ocurrió eso, es como los temporales, sobreviviente a los temporales, es como, se me vino inmediatamente eso a la cabeza. A mí se me viene sobreviviente de las lluvias, es como de penas, de llanto, de que ha llorado mucho, una cosa así. A mí igual me pasa eso. Sí. Y cuando dice hija del sueño, al principio también lo pensé como que en el fondo de tanta pena no dormía, o de tanto trabajo, también lo pensé como que tuvo una vida como sacrificada. Me gusta mucho que las metáforas como que lluvia, mares y después sueño, vigilia, como que igual hay una suerte de conexión entre una cosa y otra.
como que fuese evolucionando. Sí, efectivamente. Yo esta frase la encuentro muy, muy buena justamente por el nivel de metáfora que utiliza y que es sencilla en realidad, porque efectivamente aquí estamos en presencia de una metáfora. Pues ser sobreviviente de la lluvia es ser sobreviviente del llanto, de las penas. Y además una mujer que puede estar constantemente soñando, proyectándose un futuro, como que va a ver un futuro que va a ser mejor. Traspasar los mares es como todas las barreras. Mira, ahí está. Oh. Se ha detenido la función de compartir justo cuando se estaba abriendo. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, llegar hacia... Lo que pasa es que igual ella profesora, ella tuvo varios matrimonios, tuvo varias experiencias, se casó 4 veces. Entonces tuvo experiencias fallidas, tuvo ensayos, errores, pruebas, entonces se fue transmutando, por eso dice que pasó de épocas, que tuvo varias variaciones también ella en lo emocional, en lo sentimental. Así es. Pero yo creo que sí, súper bueno también la contextualización que tú haces, Alejandra. Yo quería ir al tema de la vigilia y del mito de traspasar los mares, que también menciona ella, porque tiene que ver con la posibilidad de cambio, que es una mujer completamente cambiante. Puede hacerlo, pero eso de todas maneras significa una lucha, o sea, pero porque en la época de ella separarse y casarse de nuevo, volverse a separar también era algo casi mitológico. Como volver a empezar como claro. uno lo ha hecho tantas veces, po. Caerse, volver y empezar de nuevo. Caerse, volver y empezar de nuevo. Y es algo que la va caracterizando, po, y que va rompiendo con el mito. Los mitos generalmente son sumamente machistas, o sea, piensen, por ejemplo, en los mitos griegos, no sé, po, Medusa, ¿ya? Medusa, ella es una sacerdotisa del templo de Atenea, y dicen que muy bonita, y era una de las mejores sacerdotisas que tenía el templo, muy dedicada, creyendo mucho en lo que ella hacía, hasta que tiene la mala suerte de ir un día a buscar agua, y la ve Poseidón. Poseidón se enamora de ella, pero en vez de ir a la conquista, lo que hace Poseidón, y al verse rechazado, es ir detrás de ella. Ella se esconde en el templo de Atenea para protegerse, y en vez de que Atenea la proteja, Atenea no reacciona, y Poseidón la viola en el mismo templo de Atenea, y una vez que eso ocurre, Atenea le echa toda la culpa a Medusa y la destierra, y la convierte en esta mujer con la serpiente en la cabeza, y con esta maldición que nadie se puede acercar a ella porque a quien mire lo convierte en piedra. Entonces, eso como por poner ejemplo de cuando hablamos de los mitos, ¿a qué se está refiriendo ella? Justamente es vencer todo ese mito que es tremendo. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy día? O sea, este tipo de mitos que son muy antiguos, de antes de Cristo, y así también pueden haber otros latinoamericanos y todo, y siempre vamos a repetir lo mismo. Es bastante injusto contra la mujer. Y por lo tanto, ser una mujer que llega a superar eso, esa mitología, esa carga cultural, es interesante ponerlo dentro de un autorretrato. Entonces, si bien se reconoce una mujer que ha sufrido mucho, también nos habla y nos deja un mensaje de esperanza al resto de las mujeres que podemos recibir su poesía como, digamos, como un mensaje que va un poquito más allá hacia nosotras, que solamente nosotras la vamos a poder entender a lo mejor. La puse como ejemplo porque me parece que es una bonita manera de empezar un autorretrato. Entonces también puede ser un referente que a ustedes les permita
iniciar sus autorretratos. Por ejemplo, ella parte con la palabra sobreviviente. Ustedes tienen algunas, no sé, ternura, hablaban de libertad, salía la palabra el martes pasado y así. Entonces, lo importante es que ustedes lo transformen en una cualidad, una característica propia. No que esté, por ejemplo, el concepto así como si es un verbo en infinitivo, sino que tienen que apropiarse de ello, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si la palabra es sobrevivir, ella se puso sobreviviente y empezó a hablar de sí misma, ¿ya? A eso me estoy refiriendo. Pero no solamente quiero que, o sea, que tomen referente el tema de la poesía, me gustaría compartirles también un autorretrato que es cantado y que me pareció muy bonito. Seguramente ustedes o alguna de ustedes la debe conocer. A esta chica yo la conocí hace bien poco y las voy a invitar porque es un video que en realidad no tiene ninguna acción, sino que lo importante acá es la canción y es la letra. Las voy a invitar a escucharla. La voy a buscar por aquí. Porque bajé el... Sí, en descarga, perfecto. Porque de hecho descargué el video para no tener ningún problema para compartir. Ahí, ¿dónde está la descarga? Ahí. Mi computador hoy día además anda súper lento. Todos en general, Carolina. Con Ina, en todas partes pasa lo mismo. Sí, cuesta mucho hacer cualquier cosa. Sí, está complejo. Estamos todos conectados al mismo tiempo. Sí, a esta hora es como las peores del día. Está todo el mundo conectado. Sí. Ahí está a ver, yo lo escucho, pero no veo que se esté compartiendo. Voy a tratar de hacer de nuevo optimizar pantalla, configuración, pizarra. ¡Uy, qué difícil! Voy al baño corriendo. Dale. No sé si aplica para los audios porque nunca he compartido un audio, pero al menos en los videos, cuando estás compartiendo, en la opción de arriba, donde se despliega esa barra, como en las opciones, sale una cosa como usar audio de la computadora. ¿Ya? No sé si te aparece, al menos a mí cuando proyecté el video me apareció, y así me aseguraba de que ustedes lo escucharan. Entonces, que lo escucháramos. Sí, no sé si aplicará para los audios, nunca he compartido como un audio. En realidad es un video, o sea, es una foto fija, pero aparece como video. Pero ahora me dice sonido claro de la computadora, sí, pero lo que necesito es poder dar con el archivo para poder compartírselo. Y yo sé que lo tengo en descargas, pero no me aparece, porque lo descargué, pero no me aparece. Entonces no sé cómo, a ver, voy a tratar de buscarlo en internet, a ver si lo puedo compartir desde acá. No. Ay. No, ahora me achicó la pantalla, en realidad no me... Ya, no, ahora no me da la opción. Ya, bueno, voy a continuar y les voy a mandar se lo voy a mandar por WhatsApp el video. Y hoy quiero ampliarme ahora me quedé con la pantalla chiquitita, no, nada que ver. ¡Ay, qué terrible! Les agradezco la paciencia, chiquillas, porque de verdad que esto me cuesta. ¿Ustedes me ven bien o están viendo como que estoy compartiendo algo, qué sé yo? Estamos viendo tu WhatsApp. Se ve también en la pantalla. Ah, ya.
Entonces tengo que participé antes de tener, altavoz. Hay nada Y quise comprometedor. poner en pausa el video. No, me parece, es el WhatsApp del grupo. Menos Pero mal, ahora no porque queda sé. el micrófono abierto y uno ahí empieza a hacer Ah, su ya, chat, por ejemplo. a lo Alaman. Sí. No, no, no. Menos mal que no tengo nada comprometedor. Pero quiero Cuidado con las dejar de fotos. compartir pantalla y no puedo ahora. Me dice nueva función. Y arriba no te aparece como cuando dice como usted está compartiendo pantalla en una franja verde. Al ladito debería decir como en rojo, dejar de compartir. ¿Sabes qué? No me aparece y lo estoy buscando porque en otro momento lo hice y no me aparece. Eso justamente era lo que estaba buscando y no lo puedo encontrar. Es muy extraño. Ahora aparece algo que no estoy Tratando de buscando. ver si te puedo ayudar, pero me parece que no. Tampoco. Ay, Dios, cómo extraño Bueno, la pero miren, ya. presencia. Voy a continuar nomás y les voy a mandar el video por el WhatsApp. ¿Ya? Hoy día quería hablarles de algo que igual es súper importante dentro de... Estás compartiendo pantalla, ahora me apareció. Parece que está lento el computador nomás. Ya, y quería hablarles de otra cosa que es importante para poder escribir textos y que es la coherencia y la cohesión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la coherencia y la cohesión? En realidad estamos hablando de que, por ejemplo, si yo entiendo una estructura de una oración, supongamos, lo que nos enseñaban a nosotras en la escuela, que una oración podía tener artículos, podía tener sustantivos, verbos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí o no? Ya. Sí. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la elaboración de texto, tenemos que tener presente esa estructura para que cada una de las palabras coincida con las otras. Pues en este caso, si yo tengo un sustantivo, como por ejemplo casa, la oración va a tener que coincidir las otras palabras con casa. Por ejemplo, si es la casa y está con femenino, porque es un sustantivo femenino, el artículo tiene que ser femenino también. Si estoy hablando de un singular, es súper importante que también coincida ese sustantivo singular con todas las palabras que lo van a acompañar en singular, porque tiene coherencia, tiene que tener coherencia con esa palabra. Lo que estoy diciendo puede parecer un poco obvio, pero en realidad cuando me ha tocado leer, y a veces como de gente que se maneja muy bien con el lenguaje, son detalles que se van, ¿ya? Entonces es súper importante considerar la coherencia dentro de un texto. Y esto se nos tiende a ocurrir, o sea, claro, es difícil en un párrafo llegar a tener una coherencia total de los textos, sobre todo para quienes no escriben habitualmente, ¿ya? Porque a veces nosotros ponemos el punto seguido dentro de un mismo párrafo y resulta que seguimos hablando de la casa, pero por alguna razón lo ponemos a lo mejor algún verbo como pluralizado o qué sé yo. Entonces, eso es una de las cosas que son súper importantes siempre a la hora de elaborar un texto, ¿ya? Entonces tenemos la coherencia por una parte. Y por otra parte, también está la cohesión, y la cohesión lo que nos va a permitir es unir una cosa con otra. Para eso, yo antes de empezar a escribir, debo tener muy claro cuál es el objetivo de mi texto. Si yo no tengo el objetivo de mi texto, va a ser muy difícil que yo me pueda dar a entender completamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es un autorretrato, nosotros sabemos que
tenemos 7 palabras, y de esas palabras que nos representan son de lo que vamos a hablar, ¿cierto? En el fondo de nosotras mismas, de cómo nosotras nos dibujamos a través de la palabra, y teniendo eso súper claro, lo más probable es que un texto como ese debiera tener 7 párrafos, en donde cada uno de esos conceptos se vayan desarrollando y estén relacionados entre sí. Mientras esos conceptos se relacionen entre sí con la idea principal, que es el autorretrato, y dar cuenta de quiénes somos en este momento, vamos a tener también entonces un texto con cohesión. Y entonces tendrían esos dos aspectos, la coherencia y la cohesión en el texto. Y para poder como ejercer esta coherencia y cohesión al momento de escribir un texto, tenemos que hacer también una distinción en algo que vamos a seguir utilizando y que nos va a servir como para ejercicios de escritura, y otra cosa que podemos dejar un poco de lado, que tiene que ver con la naturaleza de las oraciones en el momento que uno escribe. Como yo les decía, cuando uno estaba en la escuela, nos solían hablar de gramática, que yo la odiaba. ¿Quién odiaba la gramática aquí? Yo soy la única. A mí me gustaba, me cargaban los números. Así que yo soy de letras. Todo eso del pretérito imperfecto y los tiempos, odiados. Sí. A mí me gustaba. Terrible. Sí, terrible. Bueno, a mí, yo sé que hay gente que le gusta, a mí no me gustaba tanto. Y bueno, la cosa es que esa gramática como la entendemos nosotros hoy día, que es el recuerdo que tenemos de la escuela, con un sustantivo, con un sujeto, un predicado, qué sé yo, no es algo que hoy día nos vaya a servir mucho para la elaboración de textos. Y la lingüística, que yo les decía desde la primera vez que nos reunimos, que es la ciencia que estudia la lengua y su estructura, propone una forma mucho más sencilla para trabajar, que si bien se relaciona con la gramática, es mucho más sencillo para nosotros para poder abordar la escritura, y que es la oración textual, ¿ya? Y la oración textual, la voy a definir ahora, es la que va desde el inicio de un texto hasta el primer punto seguido. Y las que siguen de ahí en adelante, de punto seguido hasta punto seguido, o bien punto aparte. Va de punto a punto. ¿Por qué me refiero yo a la oración textual? Y le decía que con esa vamos a trabajar. Porque hoy día, en realidad, de la manera que nosotros hablamos, va a ser muy difícil que nosotras tengamos en un texto una oración idealmente como perfecta, gramatical, como primero el artículo, después el sujeto, después el adjetivo, el verbo, ¿cierto? Que va acompañado a lo mejor de otra cualidad, puede ser otro adjetivo, etc. Ese tipo de oraciones no existen, y por eso es tan difícil para los niños cuando empiezan de chiquititos a escribir, después hacer tareas, porque en la realidad, digamos en el diario, por ejemplo, no van a encontrar nunca oraciones gramaticales perfectas, es que en realidad es lo que ocurre. Entonces trabajamos con la oración gramatical, y con la oración gramatical entonces ahí vamos a ver qué palabras son prioritarias y cuáles están, que se llama, ahora lo tengo en la punta de la lengua, pero que están subordinadas a otras palabras. Tiene que ver con un orden de subordinación. ¿Puedes repetir eso de la oración gramatical? Que la oración gramatical es la que nosotros conocemos de la escuela, la que tiene el sujeto, el predicado, el sustantivo, el verbo, ¿ya? Y que está de esa manera que siempre es como perfecta, ¿no? Mi mamá me compró un helado cuando fuimos al parque, y ahí tenemos todos los elementos y podemos dividir sujeto, predicado, qué sé yo. Claro. Pero en el caso de la oración textual, que es con la que vamos a trabajar, es la que va
de inicio a punto seguido, generalmente, y después de punto a punto, que puede ser punto seguido o punto aparte. ¿Ya? Esa es la distinción. Nosotras vamos a trabajar con las oraciones textuales, eso va a ser lo que vamos a elaborar. Y por eso, como ejercicio, la semana pasada yo les pedí que hicieran, yo les dije una frase, para no como decir, ay, si tiene que ser oración, que vaya con un verbo, porque sé que también muchas de nosotros tenemos esa como todavía formación metida en la cabeza, que es muy como de la escuela. ¿Ya? Pero en el fondo lo que le estaba pidiendo, que era algo que no habíamos abordado todavía, es una oración textual. Y lo que decía yo, que ahí van a haber palabras que son importantes y que tienen que ver con el objetivo de esa oración, con lo que yo quiero decir, y con aquellas palabras que van a estar subordinadas. Desde esa perspectiva yo puedo tener un verbo que sea principal y puedo tener más verbos dentro de esa misma oración que van a estar subordinados al verbo principal. Profe, de esto que les ¿quisiera estoy decir conversando, ¿sí? Quisiera decir algo. Tengo dificultad, no sé si les pasa a todas, en organizar las tareas, porque como que no queda claro y al final, como no se están viendo la repetición de los videos, no se están enviando las grabaciones, a mí me queda en duda la tarea efectiva que hay que hacer. Por ejemplo, hay muchas tareas pendientes. En mi caso, el tema de las palabras, después vino el tema de la fotografía, después el tema de la frase que usted nos dio, entonces no me queda claro efectivamente cuáles de todas hay que hacer tareas y me pierdo y me desordeno. ¿Hay alguna forma de que ustedes hagan como un orden de, por ejemplo, usted escritura, hacer frase tal, no sé, la profe Vanessa, hacer 5 palabras de tal cosa, o sea, como que quede definido? Pero No sé eso si lo me podemos explico. hacer, eso lo podemos hacer entre nosotras en el grupo. Yo te puedo decir las tareas porque tengo todo anotado en el cuaderno, por cada No se trata asignatura. no se trata de que entre nosotras o en el WhatsApp, sino que las profesoras tengan un orden. No sé si me explico. Pero la profesora mandó toda la información. Yo la tengo lista también. Pero de todas maneras, nosotras tenemos reuniones, ¿ya? Entonces eso también lo podemos conversar con las chicas, pues, con el resto de las profes, para que les sea más fácil, ¿ya? Organizar las tareas. En mi caso, yo he dado 2. La primera era la de tener 7 palabras, y en el fondo era para ir trabajando diariamente en la búsqueda de una palabra que nos representara. Y una vez que pasamos esa semana, ¿cierto? Que debíamos haber tenido 7 palabras en total, la tarea de la semana pasada era escoger una de esas palabras, la que más nos representaba de todas ellas, y hacer una frase que la íbamos a utilizar como inicio del texto de autorretrato que vamos a estar trabajando durante todo este mes. Esa era la tarea. Yo de todas maneras puedo ver la forma de organizarnos para que no les sea tan complejo y como sentir que a lo mejor o todas las profes les estamos mandando tareas y eso puede ser muy desgastante. Sí, eso lo podemos ver, ¿ya? Pero en el fondo, las tareas que yo les voy a pedir es justamente para que vayamos escribiendo, porque como el taller es de escritura, lo que yo voy a ir entregándoles son ciertas como técnicas de escritura. Como no estamos en la misma clase, a mí me cuesta mucho hacer un ejercicio en donde podamos escribir cada una de nosotros de manera colectiva y después compartirla. Entonces les voy a ir poniendo ejemplos. Hoy día me pilló la tecnología con lo del video, pero lo importante es que puedo tener, yo no sé si ustedes están viendo en pantalla el retrato físico. Sí. Ya. Lo puedo poner como ejemplo de lo que estaba hablando. Aquí tenemos, a pesar de que esto es un poema, tenemos varias oraciones textuales. Por ejemplo, la primera que yo les decía que era de inicio de texto, hacia el primer punto sería: tengo el cráneo en forma de avellana y unas nalgas festivas a la orilla de unos muslos cosquillosos de melón. Esta sería la primera oración textual. Entonces de acá nosotros podemos
distinguir que hay muchas, por ejemplo, ¿dónde está el verbo en esa oración textual? Al principio Tengo. sería como tengo. 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 La primera Tengo. palabra tengo, claro. Tengo, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que esta oración no es ideal como yo les decía recién, ¿cierto? En la realidad no se da así. Aparece el verbo primero. Y eso es lo que ella está dándole prioridad. ¿Qué tiene? Porque ella va a empezar a decir todas las cosas que tiene de su cuerpo y las va a empezar a describir. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es un retrato físico, ¿ya? Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que tenemos una oración textual que no está ordenada como nosotros lo hubiésemos esperado desde la perspectiva de una oración gramatical, como nosotros las conocemos, ¿ya? Y además tiene, por ejemplo, la palabra cráneo, que es un sustantivo, tiene la palabra avellana, la palabra nalgas, la palabra orilla, la palabra muslos. Entonces ahí tenemos varios sustantivos, ¿ya? Porque lo ha ido enumerando. Y tenemos algunas palabras que, si bien son sustantivos, dentro de esta oración textual van a funcionar como adjetivos. Por ejemplo, melón. Dice, de unos muslos cosquillosos de melón. Entonces, ese cosquilloso de melón va a cumplir una función, que no significa que la palabra melón sea un adjetivo, es un sustantivo, ¿cierto? Pero en este caso, dentro de esta oración, está cumpliendo un rol distinto. Les comento esto porque de esa manera uno trabaja con las oraciones textuales. Da mucha más libertad para poder escribir en todo caso, que como diciendo, ay, ¿dónde estoy ordenando gramaticalmente las cosas? Eso como ejemplo para explicar lo que es una oración textual. Y, a ver, ¿qué más? Claro, y después sigue con la palabra tengo, en la siguiente oración textual, y lo que está haciendo con esa reiteración es justamente afianzar esa idea de lo que ella es como cuerpo físico. Tengo un cráneo, tengo rodillas, tengo 20 dedos, y así sucesivamente si nosotros estuviéramos analizando el texto hacia abajo, ¿ya? ¿Les queda claro lo de la oración textual? Sí. Sí. Y lo que les decía recién de la coherencia y la cohesión, si se dan cuenta, entre una oración textual y otra hay una coherencia porque sigue hablando en el fondo de lo mismo que es su retrato físico, pero a la vez, al reiterar la palabra tengo, también hay una cohesión, porque le da una continuidad y un sentido al texto, no cambia de una cosa a otra, o sea, habla del principio de la manzana y termina hablando de la manzana, ¿ya? Eso es que tenga un texto cohesión y coherencia. Y por último, me gustaría referirme a la silueta del texto, que es lo que en literatura también nosotros vamos a denominar los géneros literarios, ¿cierto? El género lírico, que corresponde a la poesía, el género épico, que es la narración, las novelas, los cuentos, y el género dramático, que son todas aquellas obras escritas para ser representadas en un escenario. Eso en términos generales, porque también hoy día con los avances de estudios y reflexiones respecto a la literatura, vamos a encontrar una serie de cosas que son bastante híbridas. Por ejemplo, lo que se llama la prosa poética, que es un texto que es narrado, ¿ya? O sea, no está escrito en verso, pero la forma, cómo se utiliza el código del lenguaje, está planteado desde una manera poética, ¿ya? Entonces vamos a hablar nosotros desde la perspectiva de la lingüística como la silueta de los textos. Esta silueta, cuando yo la veo antes de leerla, ya sé que es un poema, ¿cierto? Sí. Por la forma que es como delgadita, ¿cierto? Hacia abajo. Entonces ya inmediatamente a mí me habla que es un poema. Pero para nuestro texto de autorretrato, también ustedes pueden tener la libertad de escribirla como estimen conveniente.
Por ejemplo, puede ser muy poética a lo mejor, puede utilizar mucha metáfora, pero ustedes la van a escribir en prosa, ¿ya? O bien, si quieren, pueden escribirla en verso porque les resulta más cómodo, ¿ya? Eso es decisión propia de cada una de ustedes como autora. Profesora, De ¿puede este ser en texto, décima? esta silueta, sí, puede ser, po. O sea, de hecho sería súper bueno porque estarían aplicando en el caso de la décima lo que van aprendiendo con la Daniela, ¿ya? La Daniela le explicó que cada línea correspondía a un verso, ¿cierto? Como la parte más técnica de las sílabas, de que tenían que rimar algunas y otras. Ya, perfecto. Sí, bueno, en este caso también ustedes pueden utilizar las rimas de manera libre también, si quieren que rime, si quieren, o sea, puede ser que no rime, ¿ya? Lo que sí siempre tiene una poesía, y como ustedes pueden comprobar que una poesía tiene como ese rasgo distintivo de lo que nosotros antiguamente denominábamos lo lírico, es en el ritmo. Por lo tanto, si yo voy a escribir un texto con este formato de poesía, la idea es que una vez que yo lo escribo, debo leerlo en voz alta, y esto tiene que ir teniendo un ritmo. Si no tiene un ritmo, entonces ahí tenemos que detenernos y cambiar a lo mejor algunas palabras para que vaya teniendo eso como esa sonoridad propia de una poesía. Y ahí la forma más fácil es, como les digo, leerlo en voz alta. Eso como tip, ¿ya? Entonces hemos hablado de la coherencia y la cohesión, hablamos de la oración gramatical versus la oración textual, y bueno, y por último también me queda abordar hoy día lo que tiene que ver con los factores de la comunicación, que lo hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí. El emisor o emisora, mensaje, receptor, receptora. Sí. En el caso de la literatura propiamente tal, vamos a tener que distinguir, en el caso de los emisores o emisoras, dos que son elementales. Siempre en un texto literario voy a tener la persona real que escribe el texto, ¿ya? Que va a ser la emisora, nosotras todas como emisoras, personas históricas viviendo una situación histórica en este momento. Y por otra parte tenemos ese emisor o emisora que se va a desdoblar de nosotros mismos. Es un personaje que nosotras creamos. Nosotras al escribir nos convertimos inmediatamente en personajes. Y ese personaje puede adoptar distintas posturas a las que tal vez yo adoptaría en el presente. Por ejemplo, yo podría ser una guerrera en el texto, ¿ya? Esa persona, que es un personaje inventado por nosotros mismos, va a tomar dos nombres dependiendo del formato con el que nosotros escribamos. Si voy a escribir una poesía, ese personaje va a ser la hablante lírica, y si voy a hacer una narración, ese personaje va a ser la narradora. Sí. Es más, yo incluso dentro de mi autorretrato puedo utilizar varias narradoras. Si yo me quiero describir y quisiera reflejar algo que me dejó un momento pasado, yo dentro del texto podría incorporar como personaje a mi mujer de un tiempo pasado, e incluso podrían dialogar entre sí. Qué entretenido. Sí. Entretenido. Sí, entonces son formas que en el fondo nos permite tener este conocimiento, porque claro, si uno lo piensa, hacer un autorretrato y como ponerme a hablar de mí misma, a lo mejor puedo utilizar diversas técnicas que me permitan nutrir el texto, como esto que les digo yo, que puede estar en forma de diálogo,
que pueden aparecer distintas voces, una como persona no todos los días es lo mismo o piensa lo mismo, a veces uno cambia de opinión con respecto a las personas, a lo que acontece, qué sé yo, así que eso también puede estar plasmado en el texto, ¿ya? Y también tenemos que siempre considerar que así como existen el personaje que yo creo cuando voy realizando un texto, ¿ya? Que es la hablante lírica o la narradora, si escribiéramos una obra de teatro sería hablante dramática, ¿ya? Y en este caso, si estamos realizando una obra que evidentemente es comunicativa, también entonces voy a tener dos tipos de emisores, receptores o receptoras, ¿ya? Y esto es súper importante, aparecía en el resumen de los contenidos, y es que así como yo en mi cabeza tengo idealizado a la persona que va a leer y que lo comprende todo, lo más probable es que también me encuentre con alguien que no tenga esa capacidad de comprender los códigos que yo utilizo, y por lo tanto, una vez que tengo el texto, tengo que volver a leerlo desde la perspectiva de como si yo fuera alguien, o pedirle a alguien que me lo lea, que no me conoce, y decir, ¿entiendes esto? ¿O qué quise decir? Y ahí se da cuenta uno inmediatamente, porque está el receptor o la receptora que es también el real, el que no necesariamente va a manejar todos los códigos que nosotros le estamos proponiendo, ¿ya? Claro. Entonces, esas son como cosas importantes para escribir el texto del autorretrato. Yo quisiera pedirles que durante esta semana, si bien no es como, digamos, una tarea así que tenga que cumplirse así, sí que vayan avanzando, ¿ya? Porque igual me preocupó hoy día que llegaron tan pocas primeras frases. Yo la hice, por ejemplo, no te la mandé, se me olvidó, pero está hecha. Ya. Te la mando en la semana. Entonces, lo que vamos a ver la Profesora, próxima semana... Profesora, soy Magali, que aparezco como Alejandra, pero soy Magali. Yo subí cosas a la aplicación y subí al correo, y me creí la muerte cuando terminé, y quizás ni llegaron. Subí, de hecho recién ahora estaba esperando que me aceptaran de nuevo, porque pasó algo acá en la provincia y se cayó todo el sistema, entré recién de nuevo. Entonces a lo mejor podríamos hacernos una devolución por interno nosotras, y decirme, sí, claro, Magali llegó, no llegó, y darle otra miradita, o ver cómo, porque como que la distancia y la poca luz me está perjudicando de repente. Ya, Magali. Sí. Ya. Entonces eso, bueno, serían esos los tips de esta semana, es avanzar como tarea en el texto. Sí, eso en realidad es como lo que sería, y yo como entre el viernes y el sábado les voy a mandar un audio que a lo mejor les pueda permitir facilitar la labor de la escritura, ¿ya? Porque me di cuenta que los audios en realidad como que aportaron bastante, sobre todo en el encuentro de las palabras, pero no quisiera agobiarlas con tanta cosa, ¿ya? Entonces la que necesite acudir a algo así, lo toma, ¿ya? Y como les digo, la forma de escribir es libre. Así que eso, me comprometo a eso, y a mandarles también el resumen de los contenidos, y les tengo que mandar el video que no pudimos ver, porque era bonito. Sí, era bien bonito porque también es una forma de autorretrato y que me parecía súper potente, pero se los voy a mandar ahora por el WhatsApp, ya para dejarlas libres porque ya estamos... O mándanos el nombre de la canción y la buscamos nosotras. Ya, sí, no me acuerdo el nombre... Oh, yo soy re mala con los nombres, chiquillos. Ya, así que eso sería avanzar en el texto del autorretrato. Ojalá que tomen los referentes y les mando el resumen de contenidos para que lo puedan ir aplicando. Ya, muchas gracias. Perfecto, gracias.
chiquillas. Nos vemos el próximo Gracias. martes y cualquier cosa Nos me escriben vemos. al correo nomás. ¿Ya? Ya, Ya, pues, perfecto. muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chiquillas. Gracias. Cuídense. Cuídense. Que estén bien, cuídense. Abríguense. Chao. Les voy a mandar viento de acá. Ay, no. Qué bacán escucharla, están como que no se entiende nada, pero se nota que es rica la energía. Sí. Que se cuiden, les digo. Chao, chicas, que estén muy bien. Chao, que estén Chao. bien. Chao, gracias, chao, gusto verla. Yo estoy muy emocionado si terminaste tus clases. Sí, ya ve ahora. Ando con el cargador y puedes ver. Conina, ¿te quedas un minutito? Sí, claro. Tú dejas de compartir porque quiero ver lo de la grabación, si ¿Qué grabación? la grabación de esto. No pude dejar de compartir, sabes que me fue imposible. Ah, No ya, me aparece el recuadro. ya. Entonces, ¿Cachai? Por eso espérate. perdí Yo- cualquier tiempo buscando esa cuestión. No, sí, te estuve viendo, pero... Ah, entonces espérate, soy yo la que tengo que hacer stop. Espérate un poquito. Ay, Dios mío, esto es terrible.